Mis abuelos me quitaron su apoyo financiero porque decidí casarme con alguien de otra religión. Desde que tengo memoria, mis abuelos han sido las figuras más importantes en mi vida. Mi madre me tuvo joven, aunque siempre estuvo presente, fueron ellos quienes tomaron el rol de criarme. Su influencia no era solo emocional, sino también económica. Ellos pagaron mi educación privada, me dieron regalos costosos en cada cumpleaños y cubrieron todos los gastos de mi universidad, incluyendo un posgrado que soñaba con completar. Para ellos, yo era la niña de oro, la nieta que cumpliría todas las expectativas que no lograron con sus hijos. Pero esa devoción siempre venía con condiciones. Mis abuelos eran extremadamente religiosos, casi al punto de lo fanático. Todo en sus vidas giraba en torno a la iglesia, las enseñanzas de su fe y la comunidad que habían construido a lo largo de décadas. Y aunque siempre sentí que ese control era un peso, nunca me atreví a cuestionarlo. Aprendí a seguir sus reglas, a mantenerme en su línea, porque sabía que eso era lo que se esperaba de mí. Todo cambió cuando conocí a Alex. Él era completamente diferente a cualquier otra persona con la que había salido. No solo era carismático y amable, sino que también tenía una espiritualidad distinta, algo más abierta y moderna. Aunque al principio eso me pareció refrescante, sabía que para mis abuelos sería inaceptable. Alex no pertenecía a nuestra religión, y para ellos, eso era suficiente para condenarlo. Al principio, intenté mantener nuestra relación en secreto. No quería enfrentar las preguntas ni las miradas de desaprobación, pero no se puede ocultar algo así para siempre. Cuando finalmente les hablé de Alex, la reacción fue peor de lo que esperaba. No hubo una conversación tranquila ni una oportunidad para que lo conocieran. Fue un rechazo inmediato y rotundo. Mis abuelos me dieron un ultimátum: o terminaba la relación con Alex y regresaba a su camino, o enfrentaría las consecuencias. Cuando les pregunté qué significaba eso, dejaron claro que el apoyo financiero que siempre había tenido desaparecería. Me quitarían todo, la ayuda para mi posgrado, el auto que me habían regalado, incluso el seguro médico que cubrían para mí. Su mensaje era claro: si no seguía sus reglas, quedaría completamente sola. Nunca pensé que realmente cumplirían con sus amenazas. Creí que, con el tiempo, se suavizarían o que, al menos, aceptarían mi decisión. Pero me equivoqué. A pesar de que intenté razonar con ellos, sus respuestas eran frías y llenas de resentimiento. Para ellos, mi relación con Alex era una traición, no solo a ellos, sino a nuestra fe y todo lo que representaba nuestra familia. La peor parte fue ver cómo comenzaron a arrastrar a los demás familiares a su lado. Mi madre, aunque no estaba completamente de acuerdo con ellos, temía enfrentarlos y perder su apoyo también. Mis tíos y primos empezaron a distanciarse de mí, y pronto me di cuenta de que no solo estaba perdiendo su apoyo financiero, sino también el vínculo con la familia que había sido mi mundo durante toda mi vida. Elegí quedarme con Alex porque sabía que lo que teníamos era real, pero no puedo mentir, fue una decisión aterradora. Pasé de tenerlo todo a prácticamente nada en cuestión de semanas. Y aunque amo a Alex, no puedo evitar sentirme rota por dentro, como si hubiera perdido una parte de mí misma. Esto es solo el comienzo de todo lo que sucedió, pero tenía que darles el contexto. Mis abuelos no solo me quitaron su apoyo financiero, sino que hicieron de mi vida una batalla constante. Actualización 1. Después de la conversación final con mis abuelos, en la que dejaron claro que no habría vuelta atrás si seguía con Alex, me desperté al día siguiente sintiendo el peso de lo que había decidido. Al principio pensé que era una reacción momentánea, que quizá, con el tiempo, cambiarían de opinión. Después de todo, había sido su favorita, la nieta que siempre podían mostrar como ejemplo ante los demás. Pero lo que no entendí en ese momento fue que mi decisión no solo los desilusionó, para ellos, fue una humillación pública. Una semana después, recibí una llamada de mi abuelo. Su tono era distante, casi frío. Sin rodeos, me informó que tenía 2 semanas para devolver el auto que me habían regalado cuando cumplí 18 años. Según él, como no estaba dispuesta a seguir sus valores, tampoco tenía derecho a disfrutar de los frutos de su generosidad. Era como si me estuvieran borrando de sus vidas poco a poco. Intenté razonar con él, pero cada palabra que decía parecía alimentar aún más su enojo. Hicimos todo por ti, y así nos pagas, fue lo último que dijo antes de colgar.
En cuestión de días, la situación empeoró. Mis tarjetas de crédito fueron bloqueadas, el seguro médico que usaba desde que era niña fue cancelado, y el pago que hacían directamente a mi universidad nunca llegó. Todo estaba perfectamente calculado para que sintiera cada pérdida de manera inmediata. Lo que más me dolió fue cómo lograron arrastrar a toda la familia a esta situación. Comenzaron a difundir su versión de la historia, pintándome como una rebelde ingrata que había decidido abandonar sus raíces por un hombre equivocado. Incluso empezaron a decir que Alex me había lavado el cerebro para alejarme de ellos. Mi madre, quien siempre había sido más neutral, comenzó a evitarme. Aunque nunca lo dijo abiertamente, sabía que estaba bajo la presión de mis abuelos. Dependía de ellos económicamente y, como madre soltera, no podía arriesgarse a perder ese apoyo. Su silencio era ensordecedor. Cuando intenté hablar con ella, simplemente me dijo que necesitaba tiempo para procesar las cosas. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mis primos. Algunos de ellos, que siempre me habían apoyado, comenzaron a ignorarme. Los mensajes de texto que solíamos intercambiar a diario se detuvieron, y los grupos de chat familiares se llenaron de comentarios pasivo-agresivos sobre respetar las tradiciones. Aunque nadie me mencionaba directamente, sabía que hablaban de mí. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, me encontré con un mensaje de mi abuela. No era una carta llena de amor o disculpas, como esperaba en el fondo de mi corazón. Era un listado detallado de todo lo que habían hecho por mí a lo largo de mi vida. Incluía cifras exactas de los gastos que habían cubierto, la matrícula de mi universidad, los viajes que había hecho, e incluso regalos de cumpleaños. La conclusión era clara, todo esto lo hicimos porque esperábamos que fueras una extensión de nuestros valores, no alguien que los traicionara. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola. Alex trató de consolarme, pero no podía evitar sentirme como un peso para él. Mientras yo lidiaba con el rechazo de mi familia, él trabajaba incansablemente para mantenernos a flote. Habíamos tenido que mudarnos a un apartamento mucho más pequeño y renunciar a muchas cosas que antes daba por sentado. A pesar de todo, él nunca me culpó. Siempre me recordaba que no tenía que enfrentar esto sola, pero la culpa seguía ahí, inamovible. Lo peor llegó cuando descubrí que mis abuelos estaban moviendo influencias para dificultarme la vida aún más. Uno de sus contactos en la universidad, un antiguo amigo de la familia, empezó a poner trabas para que pudiera reanudar mis estudios. Era como si quisieran asegurarse de que, sin su apoyo, no pudiera avanzar. A pesar de todo, intenté mantener la cabeza en alto. Creía que, con tiempo y paciencia, las cosas mejorarían. Pero esta fue solo la primera batalla en una guerra mucho más larga. Actualización 2. Cuando Alex me propuso matrimonio, no fue el momento mágico que una vez había soñado. Claro, el gesto fue hermoso y sincero, pero las circunstancias lo ensombrecían todo. Ya no podía imaginar una gran boda con la familia reunida, riendo y compartiendo anécdotas. En lugar de eso, me enfrentaba a la realidad de que mi matrimonio sería visto como una declaración de guerra por parte de mis abuelos. Desde el principio, sabíamos que la boda tendría que ser modesta. Con los recortes financieros que enfrentábamos, cualquier idea de un gran evento quedó fuera de discusión. Mi madre, en su intento por no quedar completamente al margen, me ofreció un poco de ayuda, pero era obvio que estaba actuando en las sombras para no incomodar a mis abuelos. Solo podía aportar pequeñas cosas, como un vestido sencillo que encontró en una tienda local. No era el vestido que imaginé cuando era niña, pero aprendí a amarlo porque, en ese momento, simbolizaba mi resistencia. Cuando comenzaron los preparativos, decidí enviar invitaciones a algunos familiares cercanos, aunque en el fondo sabía que la mayoría no vendría. Cada invitación enviada fue una mezcla de esperanza y resignación. Como esperaba, las respuestas no tardaron en llegar, y la mayoría fueron negativas o, peor aún, se quedaron sin respuesta. Algunas primas me escribieron mensajes privados para disculparse, explicando que sus padres no las dejaban asistir. «¿Sabes cómo son los abuelos?», decía una de ellas. «Si voy, me van a desheredar a mí también». Lo más desgarrador fue la carta que recibí de mi abuela. Era breve, directa y fría. En ella, dejaba claro que ni ella ni mi abuelo asistirían porque, según sus palabras, no podíamos apoyar algo que va en contra de nuestros principios.
No solo era su ausencia, sino el tono con el que hablaban de mi boda, como si fuera un evento vergonzoso o indigno. El día de la boda llegó con emociones encontradas. Por un lado, estaba emocionada por casarme con Alex, el hombre que había demostrado ser mi roca en los momentos más difíciles. Pero, por otro lado, no podía ignorar el vacío que sentía al mirar a mi alrededor y ver tantas sillas vacías. Nuestra ceremonia fue pequeña, apenas unas 15 personas, la mayoría amigos de Alex. Mi madre llegó al último momento, y aunque su presencia fue un alivio, su mirada estaba cargada de nerviosismo. Se quedó en un rincón, como si temiera que alguien la viera ahí y lo reportara a mis abuelos. A pesar de todo, traté de disfrutar el día. Alex y yo intercambiamos votos sinceros, rodeados de las pocas personas que realmente nos apoyaban. Pero incluso en ese momento, el peso de la situación seguía presente. Mientras caminábamos hacia la salida, rodeados de aplausos, no podía evitar pensar en cómo se había reducido mi mundo en tan poco tiempo. La luna de miel fue inexistente. No teníamos los recursos para un viaje, así que pasamos los primeros días como esposos en nuestro pequeño apartamento. Aunque estaba agradecida por tener a Alex, no podía evitar sentir una punzada de tristeza cada vez que pensaba en lo que había perdido. Sin embargo, no todo era tristeza. Había algo poderoso en saber que, a pesar de todo, habíamos seguido adelante. Mi relación con Alex era sólida y, en cierto modo, eso me daba la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Pero no podía ignorar la sombra de mis abuelos, que seguía creciendo con cada decisión que tomaba. Un mes después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo. Su tono era cortante, pero no agresivo. Me sorprendió que quisiera hablar conmigo después de todo. Pensé que quizá era el comienzo de una reconciliación, pero estaba equivocada. Me dijo que había escuchado que me había casado y que, aunque no aprobaban mi decisión, todavía podía corregir mi rumbo. Según él, si estaba dispuesta a anular mi matrimonio y regresar a casa, podrían perdonarme. Sentí como si me estuvieran ofreciendo un trato, pero uno que implicaba renunciar a la vida que estaba construyendo con Alex. Rechacé su oferta, aunque hacerlo no fue fácil. Cada palabra que dije me dejó con un nudo en la garganta, sabiendo que esa conversación probablemente sería la última por un buen tiempo. Mi abuelo no intentó convencerme más. Simplemente dijo, entonces ya no eres parte de esta familia, y colgó. Ese fue el momento en que entendí que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que mis abuelos nunca aceptarían, y aunque traté de mantenerme fuerte, una parte de mí seguía deseando desesperadamente su aprobación. Pero también sabía algo más. Si ellos estaban dispuestos a cortar todos los lazos conmigo, yo tendría que aprender a seguir adelante sin ellos, y tal vez incluso a devolverles cada una de las heridas que me habían causado. Actualización 3. La idea de cambiar de religión no llegó de la noche a la mañana. Alex nunca me lo pidió, y en nuestras primeras conversaciones sobre el tema, dejó claro que no esperaba que yo hiciera algo con lo que no me sintiera cómoda. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, y aunque amaba mis raíces, también quería ser parte de la vida de Alex de una manera más completa. Nuestra relación no se trataba solo de nosotros dos. Su familia, profundamente religiosa y unida, me había recibido con los brazos abiertos, algo que contrastaba enormemente con el rechazo que enfrentaba por parte de los míos. Sus padres me trataban como a una hija, y sus hermanos me hacían sentir como si siempre hubiera sido parte de su círculo. En cada reunión, en cada comida familiar, me sentía parte de algo cálido y genuino, algo que ya no tenía con mi propia familia. Sin embargo, había una brecha. Mientras sus creencias y costumbres eran una parte fundamental de sus vidas, yo me sentía como una observadora, siempre al margen. No quería que esa diferencia se convirtiera en un obstáculo, especialmente cuando sabía cuánto significaba para Alex su fe. Así que, después de muchas conversaciones con él y una profunda reflexión, tomé la decisión. El proceso fue largo y emocionalmente agotador. Tuve que asistir a varias reuniones, leer textos que nunca antes había considerado y aprender costumbres que me eran completamente ajenas. Pero lo más difícil fue enfrentarme a mi propio conflicto interno. Cambiar de religión no era solo un cambio de creencias. Para mí, era como soltar una parte de quien era. Cuando finalmente di el paso,
no lo hice esperando la aprobación de nadie. Era una decisión personal, algo que sentí que me conectaría más con Alex y su familia. Pero también sabía que, si mis abuelos se enteraban, las cosas empeorarían aún más de lo que ya estaban. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a ellos. Supongo que alguien de la familia extendida, quizás uno de esos primos que aún mantenían contacto con ambos lados, decidió informarles. Fue mi madre quien me llamó primero, y su tono era una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Es cierto lo que me dijeron? ¿De verdad cambiaste de religión?, preguntó, como si necesitara confirmarlo para creerlo. Le expliqué mis razones con calma, pero no estaba lista para su reacción. Su voz se rompió en un sollozo ahogado, y por un momento pensé que estaba llorando por mí. Pero no. ¿Sabes lo que esto significa para tus abuelos? Esto no es solo una decisión personal. Es una traición a todo lo que ellos han defendido durante toda su vida. Intenté razonar con ella, explicar que esto no cambiaba quién era, que seguía siendo la misma persona. Pero no importaba lo que dijera. Para ella, y para ellos, este cambio significaba algo mucho más profundo. 2 días después, recibí un correo de mi abuelo. No fue una carta de enojo ni de reproche directo, sino algo mucho peor, una declaración formal en la que anunciaban que, a partir de ese momento, yo ya no era considerada parte de la familia. El mensaje estaba lleno de frases calculadas, casi legales, como si estuvieran estableciendo un límite definitivo. Con esta decisión, has roto el pacto no escrito que une a esta familia, decía uno de los párrafos. El golpe más bajo llegó en el siguiente párrafo. Mis abuelos tenían un testamento en el que habían dividido su patrimonio entre sus hijos y nietos, asegurando que todos estuvieran protegidos financieramente en el futuro. En ese correo, dejaron claro que yo ya no figuraba en él. Habían decidido eliminarme completamente. No podemos legar nuestras bendiciones a alguien que ha decidido alejarse de nuestra fe y valores, concluían. El impacto emocional fue devastador. Aunque había sabido que esto era una posibilidad, leerlo por escrito lo hacía más real. Intenté procesarlo con Alex, quien me apoyó en cada paso del camino. Pero también sabía que esto era una carga que no podía compartir completamente con él. Era mi familia, mi pérdida. Con el tiempo, comencé a notar cómo esta decisión afectaba cada aspecto de mi vida. Las conexiones que alguna vez tuve con primos, tíos y otros familiares desaparecieron por completo. En las redes sociales, varios de ellos dejaron de seguirme, y en eventos familiares donde aún asistían mis padres, evitaban mencionarme. Pero lo que me dolía aún más era el vacío emocional. Había renunciado a una parte fundamental de mi identidad, no solo por amor a Alex, sino también porque creía que estaba construyendo algo mejor para mi futuro. Sin embargo, cada día sentía el peso de esa renuncia, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en el pasado, con mis abuelos y todo lo que representaban. A pesar de todo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Cada acto de rechazo, cada palabra hiriente, cada puerta cerrada por parte de mi familia, me hacía más fuerte, pero también más consciente de que no podía dejar que ellos definieran mi vida para siempre. Si querían convertir mi amor por Alex en un arma para herirme, algún día yo también encontraría la forma de devolverles cada golpe. Solo que, cuando lo hiciera, sería mucho más calculado y definitivo que cualquier cosa que ellos hubieran hecho. Actualización 4. Con el paso de los meses, mi vida comenzó a dividirse en 2 realidades completamente opuestas. Por un lado, tenía a Alex y su familia, quienes me rodeaban de amor, aceptación y una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sus padres no solo me trataban como a una hija, sino que se esforzaban por incluirme en cada aspecto de su vida cotidiana. Me enseñaban recetas familiares, compartían anécdotas de su infancia y, lo más importante, nunca me hicieron sentir que era una extraña en su hogar. Pero, por otro lado, estaba la relación rota con mi propia familia. El vacío que habían dejado mis abuelos no era algo que pudiera ignorar. Ellos habían sido figuras centrales en mi vida, especialmente durante mi infancia. Cada recuerdo feliz que tenía parecía estar impregnado de su presencia. Los veranos en su casa, las historias que mi abuelo me contaba antes de dormir, los postres caseros de mi abuela que siempre me hacían sentir especial. Ahora, todo eso parecía pertenecer a otra vida,
una que había quedado atrás y que no podía recuperar. Intenté mantener contacto con mis padres, pero las conversaciones siempre terminaban en discusiones o silencios incómodos. Mi madre estaba atrapada en medio de todo. Aunque nunca me lo dijo directamente, podía sentir su dolor cada vez que hablábamos. Para ella, mi decisión de cambiar de religión había sido un golpe personal, como si hubiera elegido rechazar su forma de criarme. Pero, al mismo tiempo, sabía que también sufría por el rechazo de mis abuelos hacia mí. Mi padre, en cambio, fue más directo. En una de nuestras pocas llamadas, me dijo que había perdido el respeto de sus padres y que él tampoco sabía cómo procesarlo. No es solo una cuestión de religión, me dijo. Es la forma en que ellos ven el mundo. Para ellos, esto es una señal de que no valoras lo que construyeron para la familia. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No había considerado mi decisión como un rechazo a lo que ellos habían construido, pero ahora me daba cuenta de que, desde su perspectiva, lo era. Para mis abuelos, sus creencias no eran solo una parte de su vida, eran la base sobre la cual habían creado toda su identidad familiar. Mientras tanto, mi vida con Alex continuaba avanzando. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y algunos amigos cercanos. Aunque fue un día hermoso, no pude evitar sentir la ausencia de mi familia. Sabía que, en otro mundo, mis abuelos habrían estado ahí, orgullosos y emocionados. Pero en esta realidad, su ausencia era un recordatorio constante de lo que había perdido. Después de la boda, Alex y yo nos mudamos a una casa más grande, un espacio que habíamos elegido juntos y que se sentía como un nuevo comienzo. Pero incluso en ese nuevo entorno, las sombras del pasado seguían acechándome. Había noches en las que me despertaba pensando en mi abuela, imaginándola sentada en su mecedora, con su sonrisa cálida y sus manos trabajando en algún tejido. En esos momentos, el dolor era insoportable. Comencé a buscar maneras de llenar ese vacío. Me involucré más en la comunidad religiosa de Alex, participando en eventos y actividades que me ayudaban a sentirme conectada con algo más grande que yo misma. Pero, aunque estas experiencias eran enriquecedoras, no podían reemplazar lo que había perdido. La situación llegó a un punto crítico cuando recibí una llamada inesperada de uno de mis primos, alguien con quien había tenido una relación cercana antes de todo este conflicto. Me contó que mis abuelos estaban organizando una reunión familiar para celebrar su aniversario de bodas, y que no habían mencionado mi nombre en ninguna de las invitaciones. La noticia no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Sentí una mezcla de enojo y tristeza al imaginar a toda mi familia reunida, celebrando, mientras yo era ignorada por completo. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que mi madre tampoco había hecho nada para incluirme. Su silencio era una confirmación de que, en algún nivel, había aceptado la decisión de mis abuelos. Esa noche, me senté con Alex y le conté todo. Él me escuchó con paciencia, como siempre lo hacía, pero esta vez noté algo diferente en su expresión. Había enojo en sus ojos, una furia contenida que rara vez mostraba. No tienes que soportar esto, me dijo finalmente. No importa cuánto intentes hacer las paces, ellos han decidido no aceptarte. Tienes que pensar en lo que es mejor para ti. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Sabía que tenía razón, pero también sabía que dejar ir a mi familia por completo no era algo que pudiera hacer fácilmente. A pesar de todo el dolor que me habían causado, seguían siendo parte de mí. Pero algo dentro de mí también comenzaba a cambiar. Cada acto de rechazo, cada palabra hiriente, estaba alimentando un fuego en mi interior. No quería vivir el resto de mi vida siendo la víctima de esta situación. Si mis abuelos habían decidido convertirme en el blanco de su desprecio, entonces era hora de que tomara el control de la narrativa. En los días siguientes, comencé a investigar más sobre el testamento del que me habían eliminado. Sabía que, aunque ellos tenían derecho a tomar esa decisión, había formas de desafiarla legalmente si encontraba inconsistencias o irregularidades. No estaba segura de hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de poder en mis manos. No se trataba solo de dinero. Se trataba de demostrarles que no podían controlarme ni definir mi valor con sus reglas. Si querían jugar sucio, yo estaba lista para responder de la misma manera. Actualización 5.
Después de meses de estar atrapada en un torbellino de emociones, llegó el momento en que las piezas comenzaron a encajar. Lo que al principio había sido un intento por recuperar el amor y la aceptación de mi familia, lentamente se transformó en un deseo ardiente de demostrarles que no podían aplastarme. Decidí que, si mis abuelos y el resto de mi familia habían optado por excluirme, entonces yo tomaría el control de la situación de una forma que ellos jamás esperarían. Mi primera acción fue contactar a un abogado especializado en asuntos familiares y herencias. Aunque sabía que mis abuelos tenían derecho a modificar su testamento, también sabía que había ciertas limitaciones legales, especialmente cuando se trataba de propiedades que habían sido adquiridas con fondos familiares compartidos o que estaban registradas de forma irregular. Pasé semanas recopilando documentos, revisando registros y buscando cualquier indicio de irregularidad en cómo se habían manejado los bienes familiares. Durante este tiempo, descubrí algo que no esperaba. Una de las propiedades más valiosas que mis abuelos poseían, un terreno que había estado en la familia durante décadas, había sido registrado bajo un fideicomiso que incluía mi nombre como beneficiaria original. Esto significaba que, aunque ellos habían intentado eliminarme, no podían hacerlo sin mi consentimiento. Al consultar con el abogado, me explicó que tenía una base sólida para reclamar mi parte. Fue un momento de satisfacción, pero también de amargura. Nunca había querido llegar a este punto. Todo lo que deseaba era el amor y la aceptación de mi familia, pero ellos me habían empujado a tomar medidas que jamás habría imaginado. Decidí enviarles una carta formal a mis abuelos, explicando que estaba al tanto de esta situación y que, si no llegábamos a un acuerdo, procedería legalmente. No esperaba una respuesta positiva, pero lo que sucedió superó incluso mis peores expectativas. Recibí una llamada de mi abuelo unos días después. Su tono, frío y distante, me dejó claro que no había espacio para la reconciliación. Me acusó de ser una ingrata, de traicionar los valores de la familia y de intentar destruir todo lo que ellos habían construido. Si sigues adelante con esto, nunca volverás a ser parte de esta familia, dijo antes de colgar. Esa noche, lloré como no lo había hecho en años. Aunque había esperado ese tipo de reacción, escuchar esas palabras de alguien que había sido como un segundo padre para mí fue devastador. Pero, al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio. Ya no había nada más que perder. Procedí con la demanda. Durante meses, mi relación con la familia se redujo a un intercambio de cartas legales y audiencias. Aunque fue un proceso largo y agotador, finalmente logré que se reconociera mi derecho a una parte del fideicomiso. Fue una victoria amarga, pero una victoria al fin. Con el dinero que obtuve, Alex y yo pudimos estabilizarnos económicamente. Pudimos pagar nuestra casa, invertir en un pequeño negocio y comenzar a construir la vida que siempre habíamos soñado. Pero, a pesar de todo lo que había ganado, no podía ignorar el vacío que sentía. La relación con mi familia estaba completamente rota. Mis padres me culparon por la tensión que ahora existía entre ellos y mis abuelos. Mi madre, en particular, me dijo que nunca podría perdonarme por lo que había hecho. Ellos nos dieron todo, y tú los traicionaste, me dijo en nuestra última conversación. Por un tiempo, traté de convencerme de que había hecho lo correcto. Me repetía que ellos me habían dado la espalda primero, que habían sido crueles y egoístas. Pero, en el fondo, sabía que mis decisiones también habían estado motivadas por el enojo y el resentimiento. No había buscado justicia, había buscado venganza. La última vez que vi a mis abuelos fue en el funeral de un pariente lejano. Nos cruzamos brevemente, pero ninguno de los dos hizo el intento de hablar. Mi abuela me miró con una mezcla de tristeza y desaprobación, mientras que mi abuelo ni siquiera me dirigió la mirada. Fue en ese momento cuando finalmente entendí el precio de mis acciones. Había ganado la batalla legal, pero había perdido algo mucho más importante. Había permitido que el enojo y el resentimiento definieran mis decisiones, y ahora vivía con las consecuencias. Aunque Alex y yo éramos felices, sabía que siempre llevaría conmigo el peso de lo que había ocurrido. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que, si pudiera hacerlo todo de nuevo, habría elegido un camino diferente. No sé si alguna vez podré reconciliarme con mi familia, pero sé que nunca volveré a dejar que el enojo dicte mis decisiones.
Aprendí de la manera más dura que la venganza puede ofrecer una satisfacción temporal, pero nunca puede llenar los vacíos que deja detrás. Esta es la historia de cómo lo perdí todo por querer demostrar que tenía razón. Y aunque ahora intento seguir adelante, siempre llevaré conmigo las cicatrices de este capítulo de mi vida.